Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a nuestro segundo webinar de posgrado de la Escuela Ciencias de la Salud. Mi nombre es Carolina Fredes, soy académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, subdirectora de posgrado de la Escuela Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, y junto con Patricio García, académico del Departamento de Kinesiología y director del Magíster de Rehabilitación en Salud, seremos los facilitadores de esta actividad. Este ciclo de webinars de posgrado de la Escuela Ciencia de la Salud tiene como propósito visibilizar la investigación en distintas áreas de la salud. Desde ya los dejamos invitados a inscribirse y sumarse a este ciclo de webinars que se realiza el último miércoles de cada mes y en que nos reunimos en torno a temáticas en rehabilitación en salud, kinesiología cardiorrespiratoria, kinesiología en oncología, movimiento humano, nutrición clínica, nutrición deportiva y sistemas alimentarios sostenibles. Hoy en particular nos convoca la rehabilitación. Contamos con un magíster en rehabilitación en salud. Este es el primer programa de magíster de nuestra Escuela Ciencias de la Salud, UC. Es un programa de carácter profesional, de modalidad semipresencial, que aborda la rehabilitación de manera integral e interdisciplinaria. Estamos muy contentos con la creación de este nuevo programa de magíster y por eso hemos querido que nuestros dos primeros webinars de este ciclo sean con investigación en rehabilitación. Le pediré a Patricio García, director del Magíster en Rehabilitación en Salud, que nos cuente la dinámica de este webinar y que presente al expositor de hoy. Adelante, Patricio. Gracias, Carolina. Buenas tardes a todas y todos. Nuestro expositor de hoy realizará una presentación de 20-25 minutos. Ustedes pueden dirigir sus consultas a través del chat y una vez finalizada la presentación, estaré moderando las preguntas y respuestas. Seremos respetuosos con el tiempo para finalizar aproximadamente a las 19:50 horas, ¿ya? Nuestro expositor es Gustavo Torres, kinesiólogo, profesor docente asistente del Departamento de Kinesiología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en terapia manual ortopédica, magíster en neurociencias y candidato a doctor en neurociencias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es especialista en kinesiología en traumatología y ortopedia y especialista en terapias del dolor, entre otros títulos. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y espero que cumplir con los tiempos porque nunca cumplo con los tiempos, así que voy a intentarlo, ¿ok? Si es que me paso, bueno, lamentablemente siempre pienso en que voy a demorarme menos y me demoro más. La idea de hoy día es hablar un poco del dolor crónico, pero no solamente como un síntoma, sino más bien como una condición que aparece, que puede aparecer después de una lesión. Y la idea central de la presentación es que el dolor crónico exige un cambio de paradigma dentro de la rehabilitación. Durante mucho tiempo hemos razonado el dolor como algo lineal, por lo tanto es algo que no encaja muy bien en lo que vemos en los pacientes. Si es que pensamos que si es que el dolor persiste, vamos a buscar otro daño. Pero en la clínica vemos que todos los días que esta relación no siempre calza. Por lo tanto, los pacientes no tienen un desarrollo lineal. Entonces, el objetivo de la charla es revisar por qué el dolor crónico debe entenderse como una experiencia compleja, una experiencia multifactorial influida por el sistema nervioso, el contexto, las creencias, la conducta, el sueño, el movimiento, la historia de cada paciente. Desde ahí la rehabilitación deja de ser solamente curar el tejido o corregir el tejido y pasa a ser un proceso de
recuperación de la persona, de la función, de la confianza y la participación de esa persona. Y por eso me gusta tanto esta imagen, porque muestra que el dolor crónico es una experiencia multifactorial, donde está incluida la biología, el tejido en sí, pero existen otros factores que incluso pueden ser más importantes que el biológico. Y como siempre, ya las personas que han ido a alguna charla mía o han visto alguna eh, o algún webinar que he hecho, me gusta partir con este video porque es un video que deja instalada una pregunta. ¿Podemos saber cuánto dolor siente una persona solamente mirando lo que está pasando, mirando lo que le está sucediendo? ¿Podemos asumir eso? ¿Podemos asumir que esta persona que está cayendo estrepitosamente, fíjense en ella específicamente, eh, tendrá un dolor al final de esta competencia? Miren esta imagen, esta diapositiva. Esta escena nos sirve para abrir la discusión y hablar de lo que quiero comentarles durante toda la presentación. ¿Qué es lo que está pasando en esta imagen? Es la persona que ganó el trofeo, es la persona que ganó la competencia, es la persona que tiene su queso. Está repleta de adrenalina, repleta de mecanismos descendentes haciendo su trabajo. ¿Para qué? Para aplacar la nocicepción y estar contenta, feliz, dichosa de haber tenido su trofeo. Esto nos quiere decir importantemente que el dolor y la nocicepción o la entrada sensorial que nos está diciendo que existe un daño son fenómenos completamente diferentes. Y el dolor no puede reducirse únicamente a la actividad sensorial de las neuronas. El dolor implica contexto, implica tensión, implica emoción, implica expectativa, implica la motivación y implica un significado de lo que está ocurriendo. Es por esto que esta persona está contenta a pesar de haberse luxado quizás el hombro o incluso haberse fracturado el hombro. Aquí pasamos del concepto al concepto del tamaño del problema del dolor crónico. El dolor crónico es una condición más bien, eh, más bien muy, muy común. No es marginal, no es rara. En una encuesta de adultos en Inglaterra, aproximadamente un tercio de las personas reportaba dolor crónico y esto fue en el 2017. Además, vemos patrones importantes con respecto al comportamiento del dolor crónico. Aumenta con la edad, se asocia con inactividad física, aparece con más frecuencia en ciertas condiciones musculoesqueléticas y tiene diferencias por sexo y también por índice de masa corporal. Esto es muy importante. Para la rehabilitación esto tiene una consecuencia directa. El dolor crónico no es una excepción clínica, es parte central de nuestra práctica clínica. Si trabajamos en salud musculoesquelética, vamos a encontrarnos con pacientes cuyo problema principal no es solamente el tejido lesionado, sino una experiencia persistente que afecta su función, su ánimo, su sueño, su trabajo, su vida social, su autonomía. Y esta diapositiva muestra que el dolor crónico es un problema mundial, un problema de salud pública, un problema creciente exponencialmente. Y las cifras varían entre países con diferentes por las metodologías que utilizan de los diferentes estudios, por la cultura, también por la atención sanitaria que reciben cada uno de los países. Pero el mensaje general es consistente en todos los países. De manera conservadora, alrededor de uno de cada cuatro personas adultas vive con dolor crónico y se proyecta que en el 2050 uno de cada tres o uno de cada dos personas en el mundo va a experimentar va a estar experimentando dolor crónico.
Y en nuestra realidad chilena, que es el estudio que ven a la derecha arriba, que es un estudio hecho por el laboratorio donde trabajo, la prevalencia encontrada en ese estudio en nuestro país es de 1:3. O sea, 1 de cada 3 chilenos en estos momentos tiene dolor crónico. Entonces, la idea central es que no basta con traer cada caso como un evento aislado. Necesitamos pensar en prevención, necesitamos pensar en educación, en acceso a la rehabilitación, a la comunicación clínica y, por supuesto, a modelos más integrados, modelos interdisciplinarios que ayuden a estos pacientes. Y este mapa introduce otro concepto, la carga de enfermedad. Muchas condiciones asociadas a dolor no necesariamente aumentan la mortalidad, pero sí generan años de vividos con discapacidad. Y las condiciones musculoesqueléticas asociadas al dolor son las que generan más años vividos con discapacidad. Y otro problema muy importante con respecto al dolor crónico la muestra esta diapositiva. Existe un gran problema a nivel de los países desarrollados con respecto a los opioides y las muertes relacionadas con opioides. Este medicamento que se utiliza para disminuir el dolor crónico. Y la imagen y el gráfico nos sirve como advertencia. El problema no es estar a favor o en contra de los fármacos. No, no estoy hablando sobre eso. El problema es creer que el dolor crónico se resuelve solo con los fármacos. En muchos pacientes necesitamos otro tipo de intervención, como educación, movimiento graduado, exposición progresiva, regulación del sueño, apoyo psicológico, metas funcionales y una relación terapéutica que reduzca este problema. Por lo tanto, no estoy queriendo ir en contra de los medicamentos. Los medicamentos ayudan al dolor crónico, eh, pero tenemos que tener en cuenta otro tipo de tratamiento también. Y estamos llamados nosotros como rehabilitadores a entender que nosotros somos punto clave para estos pacientes. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, porque son estadísticas muy negativas, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal los profesionales de la salud para que esto siga en aumento, para que los pacientes sigan teniendo problemas con los medicamentos, para que sigan habiendo muertes por mal uso de medicamentos? Bueno, nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras ideas, ¿cierto? En esta diapositiva quiero detenerme en una tendencia muy frecuente en los kinesiólogos y quizás siendo un poquito más generalistas en la rehabilitación. Cuando una persona tiene dolor, muchas veces sentimos la necesidad de atribuírselo rápidamente a algo alterado. Buscamos una causa específica, visible, corregible, porque queremos ser mecánicos, queremos arreglar a los pacientes. Y eso puede ser útil en algunos casos. No estoy diciendo que no sea útil en ningún caso, pero también puede volverse ultra reduccionista. Y esto es lo que quiero dejar claro. Por ejemplo, si una persona consulta por lumbago o dolor lumbar, muchas veces la explicación automática es tiene problemas de core. Si consulta por tendinopatía, no, es que su tendón no al- almacena bien la energía, ni tampoco la libera bien, por lo tanto está teniendo una sobrecarga. El paciente que tuvo un esguince, no, es que, y lleva 3 meses con dolor, no, no, es que la propiocepción está ultra alterada en este paciente, así que tenemos que hacer un tratamiento de eso, enfocado en eso. Y cuando tenemos una idea de contractura, bueno, fue por un estiramiento, etcétera, etcétera. El problema no es que estos elementos sean falsos o irrelevantes. El problema es cuando la usamos como explicación única, como explicación lineal del dolor. El dolor rara vez se explica por una sola variable. Puede haber componentes biomecánicos, sí, sin duda, pero también influye la historia previa del paciente, sus creencias, el miedo al movimiento, el sueño, el estrés, las expectativas de daño, el contexto laboral.
las experiencias con otros profesionales, la forma en que interpreta sus síntomas. La imagen de la derecha está diciendo esto. Es una experiencia compleja. Es una experiencia donde afectan múltiples factores. No es un fenómeno aislado ni lineal. Por eso, si reducimos el dolor a que falta fuerza del core, mala propiocepción, muchas veces vamos a tener una pieza del pequeño problema y no el sistema completo y el puzzle completo. Esta diapositiva habla de exactamente lo mismo. El dolor no es simple una señal que entra desde un tejido y sale como una respuesta automática. El dolor emerge de la persona como un todo. Cuando hablamos de personas, hablamos de un sistema, cuerpo, sistema nervioso, emociones, cognición, historia, ambiente, cultura, expectativas, conducta. Todos esos componentes interactúan y no se pueden separar entre sí. Por eso el dolor y el movimiento no pueden explicarse separando cada elemento como si fuera parte independiente. Esta diapositiva es un estudio fantástico con 50.000 personas que lo que se hizo fue hacer un seguimiento de las personas que se trasladaban desde dolor agudo a dolor crónico y pudieron seguir a 5.000 personas, que es una locura de estudio. Y si aceptamos que el dolor no es solo una respuesta del tejido, sino una respuesta de la persona como sistema, entonces tenemos que preguntarnos qué factores hacen que el dolor se mantenga, o que el dolor se perpetúe, o que el dolor se cronifique, se expanda y se vuelva más complejo en el tiempo. Este estudio propone una mirada biopsicosocial basada en datos. La idea central es que los cuadros de dolor crónico no se explican solamente por el diagnóstico, por la articulación afectada o por el lugar donde duele. Más bien, se comportan como síndromes complejos donde interactúan factores biológicos, psicológicos y sociales. En este punto conviene hacerse una pausa y preguntarnos todos, ¿cuáles creen que fueron los factores de riesgo para que un paciente curse desde un dolor agudo a un dolor crónico? Lo interesante es que los predictores fueron independientes del diagnóstico. Es decir, no dependían de si la persona tenía dolor lumbar, dolor cervical, dolor de hombro u otro diagnóstico, sino de variables más generales de la persona. Entre los factores que aparecen está el insomnio, el cansancio, la sensación de no poder más, la ansiedad, la depresión, los acontecimientos vitales estresantes y hay algo físico, por fin. Y hay algo que también les va a gustar a todos los que nos dedicamos a rehabilitación. El IMC mayor a 30 es un factor de riesgo para desarrollar dolor crónico. Esto es importante porque muchas veces en la rehabilitación nos quedamos mirando solo la zona dolorosa y el riesgo de persistencia, la complejidad del dolor puede estar asociado por elementos que no se ven en las imágenes como la ecografía, la aerografía y la resonancia. El insomnio no se ve ahí, el cansancio tampoco. Y seguimos haciendo las cosas mal. Esta diapositiva muestra lo mismo. Existe una paradoja importante. El dolor es una de las razones más frecuentes de consultas de salud. Prácticamente todas las condiciones musculoesqueléticas, por qué el paciente va a la consulta es por dolor. Pero la formación formal en dolor durante pregrado es ultra limitada y muy variable entre carreras y países. En el lado izquierdo ven lo que sucede en medicina, que prácticamente todos los ramos que son de dolor son optativos. Y a la derecha ven la cantidad de horas en pregrado que se utilizan para enseñar a los estudiantes sobre dolor.
y la carrera que más consume tiempo en este tema es la kinesiología. Pero si ven los otros, las otras profesiones, son incluso menos de la mitad del tiempo. Y medicina veterinaria parece bastante cerca de kinesiología, pero es muy poco el tiempo que dedicamos como docentes y como carreras a este gran tema. Uno de cada tres chilenos tiene dolor crónico. Y si no entendemos qué es lo que le pasa a los pacientes, es muy difícil que después podamos saber cómo hacer tratamiento. Y en esta diapositiva entramos en el modelo que nos ha llevado a cambiar el tratamiento de nuestros pacientes. Y quiero enfatizar algo desde el inicio. No debemos entenderlo como tres cajas separadas. No podemos entender el modelo biopsicosocial como una caja biológica separada de la psicológica y separada de la social. No, no podemos entenderlo de esa forma. Y este esquema nos ayuda a entender de que realmente está todo unido, todo mezclado. No podemos sacar un subconjunto. Por ejemplo, si una persona recibe un mensaje amenazante por sobre su columna lumbar, puede interpretar cada molestia como un daño siguiendo este esquema. Es decir, lo psicológico modifica lo biológico influye en la conducta y el contexto social puede amplificar o reducir esa amenaza. Por lo tanto, la palabra biopsicosocial es una palabra unida por una razón sencilla. Es totalmente un modelo indivisible. ¿Y qué es lo que tendemos a hacer los kinesiólogos y las personas que se dedican a la rehabilitación? Aunque hablamos constantemente del modelo biopsicosocial, en la práctica clínica muchas veces tenemos la tendencia a ir hacia abajo, es decir, partimos desde la persona completa, con su historia, su contexto, sus creencias, sus experiencias, pero rápidamente terminamos reduciendo el problema a una estructura, a un tejido, a una articulación, a un músculo, a una imagen diagnóstica. Esto, lo que estoy tratando de decir, no significa que lo biológico no importe. Por supuesto, eso no es la idea que quiero dejar. El problema aparece cuando lo biológico se transforma en la única explicación posible. El dolor crónico, si lo miramos en el nivel más bajo, por ejemplo, postura, fuerza, movilidad, lo que sea, core, tendón, inflamación, podemos perder factores que están influyendo mucho más a la persistencia del dolor. Entonces, esta diapositiva nos recuerda que el razonamiento clínico no debe quedarse atrapado en una sola capa, porque el modelo biopsicosocial es indivisible. Y esta diapositiva dice exactamente lo mismo. Resume muy bien el cambio conceptual, el cambio de paradigma que he estado tratando de introducir. El título del artículo plantea una pregunta directa. Si todo dolor es causado por un daño tisular, si no todo dolor es causado por un daño tisular, ¿deberíamos cambiar nuestro manejo? Por supuesto, la respuesta es sí. El dolor puede estar relacionado con nocicepción, como ven en el puzzle, y con daño tisular, por supuesto, pero no se explica solamente por eso. La imagen del rompecabezas es muy útil porque muestra que el dolor es el resultado de muchas piezas interactuando entre sí. Creencias, pensamientos, experiencias previas, genética, salud general, actividad deportiva, recuperación, cultura, sueño, confianza en el profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir, esto es clave. Esto no significa lo que estoy diciendo que el paciente no tenga nada o que todo sea psicológico. Es todo lo contrario. Significa reconocer que el dolor es real, pero que su explicación puede ser muchísimo más amplia que una estructura lesionada. Y la clave, creo yo, para hacer un buen tratamiento en pacientes con dolor crónico es
como sabemos que el dolor crónico es multifactorial, el abordaje también debe serlo. Esta diapositiva muestra la importancia del trabajo en equipo interdisciplinario. Y este es el equipo de dolor crónico UC que tenemos en estos momentos. Y cada vez crece más. En la izquierda ven la primera foto que nos sacamos como equipo. Y habían 3, 4 profesionales de distinta disciplina. Ahora tenemos prácticamente 9 y cada vez más profesionales que se dedican a la rehabilitación. Entonces, tienen que tener en cuenta esto. El dolor persistente rara vez se resuelve de forma óptima desde una sola disciplina. Puede requerir evaluación médica, rehabilitación física, educación en dolor, apoyo psicológico, terapia ocupacional, manejo farmacológico, estrategias del sueño, acompañamiento social y objetivos funcionales claros. O sea, es un trabajo multimodal y multidisciplinario. Siempre recuerden, y lo que quiero mencionar siempre y dejar claro, este modelo me encanta, pero no con las esferas separadas. Porque las esferas separadas no nos hacen pensar de que es un modelo integrativo. Esta es una forma de mejor de ver eh, las cosas desde un punto de vista más integral. Muestra el modelo biopsicosocial de una manera más integrada. Lo biológico está presente, pero no está aislado. Está dentro de una persona que piensa, siente, interpreta, aprende y vive en un contexto social. En la parte biológica podemos considerar la neurofisiología del dolor, que tanto nos encanta, a mí me encanta, es una de las cosas que me apasiona, los factores anatómicos, la biomecánica, que también me apasiona, por algo soy kinesiólogo. Pero eso no ocurre en el vacío. Ocurre también que las pacientes tienen expectativas, preferencias, creencias, experiencias previas. Y además está inmersa en un contexto social que influye sobre cómo vive el dolor y cómo responde al tratamiento. Por lo tanto, este modelo se asemeja más a cómo debemos ver a las personas. Y ya terminando, quiero entrar un poquito en neurofisiología. En esta diapositiva pasamos del modelo biopsicosocial a neurofisiología del dolor persistente. Y la idea central es que el dolor no se procesa por un único centro, eso es lo primero que tenemos que saber, sino que en redes cerebrales que integran información sensorial, emocional, cognitiva y emocional y motivacional también, por supuesto. Y regiones como la ínsula y el tálamo participan en aspectos muy sensoriales, eh, muy nociceptivos, corporales e interoceptivos de la experiencia. Y la corteza cingulada anterior y la amígdala se relaciona más con la amenaza, la relevancia emocional, la respuesta protectora. Y la corteza prefrontal medial participa en el significado, en la predicción, en la memoria, en la evaluación de la experiencia. Y esto es importante porque lo que hicieron en este estudio es seguir a pacientes con dolor lumbar crónico y analizaron resonancias funcionales en pacientes que persisten con el dolor y en pacientes que desarrollaron dolor agudo y luego pudieron seguir con su vida sin dolor. Por lo tanto, existían pacientes que se mantenían en dolor agudo y no proseguían a dolor crónico, y existían pacientes que tuvieron el dolor agudo y se trasladaron a dolor crónico y los siguieron en el tiempo, hicieron varias resonancias. Y lo que pasó es que cuando los pacientes se transformaban o tenían o iniciaban un dolor crónico, las áreas que se superponían más en esa experiencia fueron las relacionadas con la emoción. Mientras que los pacientes que solo desarrollaron dolor agudo tenían superposición de áreas clásicas relacionadas con la nocicepción. Como lo vimos anteriormente, la ínsula, el tálamo, fue, fue una experiencia, fueron las áreas principales en la experiencia aguda. Pero cuando
los pacientes se trasladaban a dolor crónico, empezaba a haber una actividad diferente en la corteza y aparecía muchísimo más actividad en la corteza prefrontal medial y en la amígdala. Esto es ultra importante en la rehabilitación. Los pacientes persistentes muestran un cambio hacia la activación desde la ínsula y el tálamo hacia la corteza prefrontal y a la amígdala con el tiempo. Y muestra que la conectividad funcional entre la corteza prefrontal y el núcleo accumbens es mayor en pacientes con dolor persistente, lo que se relaciona con un cambio en la actividad cerebral relacionada con la nocicepción, a la, o sea, pasan de tener una actividad cerebral relacionada mucho con la nocicepción a la relacionada con la emoción. En resumen, la conexión entre la corteza prefrontal es importante porque está profundamente involucrada en la transformación del dolor en una experiencia sensorial aguda a una experiencia emocional, motivacional, crónica, lo que subraya su papel en la cronificación del dolor y su potencial como objetivo terapéutico. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la idea de cómo abordar a estos pacientes. Tenemos que empezar a trabajar con, eh, em, con un manejo, con herramientas que nos permitan trabajar desde arriba, desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Y eso es un problema, porque las herramientas que tenemos a disposición como kinesiólogos, en general, van desde la periferia hacia el sistema nervioso central, van desde abajo hacia arriba. Y lo que tenemos que buscar son herramientas que vayan desde arriba hacia abajo. Y quizás, empezar a equilibrar estas herramientas sea lo primero que tenemos que hacer. Y tenemos otro problema, que los pacientes en general piensan que el problema principal por cual ellos tienen dolor es porque se dañaron, porque se movieron mucho, porque se rompieron algo. Siempre le echan la culpa al ratoncito chico que está cayendo ahora en estos momentos en la bañera y la está rebalsando. Pero ¿cuáles son los problemas principales? El hipopótamo, el cocodrilo, el león. ¿Cuáles son esos? Muchas veces el insomnio, muchas veces la ansiedad, muchas veces el sedentarismo, muchas veces el IMC mayor a 30, que son problemas mayúsculos, muy grandes, comparadas con el ratoncito que está cayendo a la bañera. Último mensaje, y quiero dejar claro que esto es lo más importante para mí en la rehabilitación en estos pacientes. En lugar de preguntarnos si ayudamos al paciente, quizás deberíamos preguntarnos a nosotros mismos si le dimos las herramientas y los recursos para manejar su situación. La autoeficacia en estos pacientes es clave. Si es que el paciente se va de la rehabilitación teniendo en cuenta cómo puede manejar su problema, yo estoy más que pagado con mi tratamiento. Y esta es una frase del profesor Lorimer Mosley, que creo que es el kinesiólogo más influyente en el área de dolor crónico. Si es que alguien quiere seguir investigando sobre lo que acabo de comentar, creo que hay que leer sus artículos y él está dedicado a combatir esta condición. Unas dos diapositivas más, muy corto. Quiero dejarles mis redes sociales porque siempre estoy posteando cosas, siempre estoy buscando información. Así que si, por favor, si quieren seguirme, mi Instagram está abierto para que puedan seguirme y de esa forma pueden ver mis posteos y lo que estoy dedicando el tiempo y así podemos compartir información. Y también les quiero dejar invitados a que puedan ver una guía que creamos entre 16 profesionales de distintas disciplinas que lo que entrega es información para los pacientes y entrega información importante a las familias
para entender un poco qué es lo que les pasa, qué es lo que les está pasando con esta condición, qué es lo que les pasa con el dolor crónico, qué es lo que está pasando en el sistema nervioso. Y creo que ayuda a comprender y entender un poco más sobre esta experiencia. Y si es que entendemos un poco más sobre esta experiencia, podemos manejarla de mejor forma. Así que pueden poner el nombre del libro en internet, van a encontrar el PDF y pueden bajarlo y pueden utilizarlo con sus pacientes. Muy agradecido la invitación y dejo con ustedes de nuevo a Patricio y a Carolina.